Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, porque lo que traemos hoy ha sacudido las bases del mundo del espectáculo y nos ha dejado con la boca abierta. Prepárense, porque la revelación sobre Erkan Merik y Asal Suba es de esas que te obligan a mirar dos veces, a cuestionar todo lo que dabas por seguro y a quedarte inmóvil escuchando cada detalle. Si todavía no forman parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse y activar la campanita. Aquí siempre encuentran las noticias más frescas y el chisme más jugoso del universo de las series turcas, contado sin filtros y con el corazón en la mano. Lo dice el título, y no estamos exagerando. El tema de hoy gira en torno a Erkan Merik y Asal Suba, una de esas parejas que muchos han admirado durante años, dentro y fuera del set. Para quienes se suman recién al fenómeno, él conquistó audiencias con su magnetismo y una mirada que parece contar historias sin pronunciar una palabra. Ella, talentosa, disciplinada y dueña de una sensibilidad que traspasa la pantalla, se ganó un lugar de honor en la memoria del público. Juntos han brillado en proyectos que viajaron por el mundo y los convirtieron en referencia de química, éxito y estilo. Durante mucho tiempo, su imagen fue la de un cuento moderno. Alfombras rojas tomadas de la mano, risas cómplices, instantes cotidianos compartidos con prudencia en redes, el tipo de cercanía que hacía sentir a los fans parte de su universo. Pero la vida, ya lo sabemos, no se ajusta a guiones perfectos. Primero fueron señales suaves, casi imperceptibles. Algún comentario en foros, una pregunta al pasar en entrevistas, pequeñas notas que parecían inofensivas. Nada contundente, nada que confirmara una crisis, apenas la clase de rumor que a veces se apaga solo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los susurros suelen ser el preludio de un estruendo. Y ese murmullo se transformó en clamor cuando comenzaron a circular filtraciones de personas muy cercanas al entorno de ambos, asegurando que no atravesaban un simple malentendido, sino algo más hondo, una época verdaderamente compleja. Lo que hoy se comenta con insistencia es que el momento que viven no se reduce a una rabieta pasajera ni a una discusión común. Hablamos de una tensión que podría poner en jaque la estabilidad de su relación, esa que tantos idealizaron. Dicen que la presión constante de las grabaciones, la atención de los medios, la exposición permanente y las oportunidades que los empujan a ciudades distintas han ido erosionando espacios íntimos imprescindibles. Cada paso que dan es observado, cada publicación es diseccionada, cada gesto se convierte en tema. Sumen a eso jornadas larguísimas, entrenamientos, contratos, reuniones de madrugada y vuelos de última hora, y entenderán que sostener un vínculo sólido bajo ese ritmo es una tarea titánica. Fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato describen un distanciamiento progresivo. No hablan de una pérdida de afecto, sino de carencia de tiempo. Cuando los calendarios no encajan y la distancia se vuelve rutina, el hilo que mantiene unida a la pareja empieza a tensarse. Se mencionan roces recurrentes, desencuentros por asuntos mínimos que, con cansancio y estrés, adquieren peso desmesurado. Y, lo más delicado, la sensación de que los caminos personales podrían estar reclamando direcciones distintas, no por falta de voluntad, sino por una realidad profesional que no siempre ofrece tregua. Y como ocurre en esta industria, aparecieron conjeturas sobre terceras personas. Nada confirmado, por supuesto, y aquí debemos ser responsables. Son especulaciones que nacen de la intensidad con la que se vive en los sets, de las miradas y abrazos que la ficción pide y que la audiencia a veces traslada a la vida real. Se dice, se niega, se exagera. Aún así, la sola posibilidad lanzó una sombra sobre la relación y encendió las alarmas de quienes siguen cada paso de Erkan y Asal. Los medios no tardaron en revisar entrevistas, fotografías antiguas, coincidir horarios y lecturas de guión, buscando indicios que sostuvieran cualquier teoría. Lo que sí parece firme, y esto es lo que más nos ha conmovido, es que habrían optado por una pausa. No una ruptura definitiva, sino un alto en el camino, una respiración profunda para mirarse de frente sin focos, medir qué está ocurriendo, qué necesitan y cómo proteger aquello que tanto les costó construir. Una decisión así no nace de un impulso. Imaginamos largas conversaciones, silencios densos, ese tipo de sinceridad que duele pero salva, y quizá alguna lágrima que brota cuando uno se sabe al límite. Ninguno de los dos es ajeno al sacrificio. Los fans lo han visto en su disciplina diaria y en la manera en que sostienen sus compromisos aun cuando el cuerpo pide descanso. Asal, fiel a su imagen de profesional meticulosa, estaría enfocada en guiones que la retan, talleres, lecturas de mesa y proyectos personales que venía postergando. Hay quienes la han visto concentrada, reservando su energía para el trabajo y para un círculo íntimo que la contiene. Erkan, por su parte, sigue en el radar con propuestas que lo mantienen frente a los reflectores.
Se habla de preparación física, de pruebas de vestuario, de reuniones creativas para roles que exigen entrega absoluta. Son caminos que exigen presencia total, y justamente allí reside el gran desafío: conciliar carreras en ascenso con unos otros al que hay que regar todos los días. Conviene remarcar que, hasta este momento, no hay un comunicado conjunto. No han ofrecido una declaración pública que confirme o desmienta la pausa. Y, paradójicamente, ese silencio alimenta las conjeturas. La ausencia de publicaciones en pareja, la aparición de ambos en eventos por separado, gestos sutiles como descripciones más neutras en sus perfiles o respuestas elípticas cuando la prensa pregunta, todo termina convertido en piezas de un rompecabezas que los fans intentan armar. En redes, el ruido es ensordecedor. Hay quienes piden respeto, quienes exigen explicaciones, quienes optan por la paciencia. Entre teorías, mensajes de apoyo y decepciones a flor de piel, la comunidad se muestra tan apasionada como siempre. ¿Y qué puede pasar con sus carreras? Es arriesgado aventurar pronósticos. El talento que ambos tienen no desaparece por una turbulencia personal, y su popularidad no se borra de un día para otro. Sin embargo, cualquiera que haya pasado por un proceso así sabe que la calma emocional incide en el rendimiento. Puede haber días en que la concentración falle, en que el cuerpo esté presente pero la mente dé vueltas. A la inversa, esta distancia también puede ser una oportunidad para reordenar prioridades, crecer por separado, descubrir nuevas fortalezas y, si el destino los vuelve a unir, regresar más sólidos. El tiempo, ese juez al que nadie soborna, dirá cuál de las dos rutas se impone. Lo que sí nos deja esta historia es una sacudida de realidad. Se nos olvida que las figuras públicas, por más impecables que luzcan en una alfombra o mágicas en pantalla, son personas con miedos, dudas y cansancio. Erkan y Asal han sido, para muchos, símbolo de complicidad y esperanza, una pareja a la que el público abrazó como propia. Hoy se encuentran en una encrucijada que descoloca y duele, y por eso la expectación es enorme. Hay una mezcla de deseo de saber, de ganas de proteger y de esa curiosidad inevitable que acompaña al brillo de la fama. Recapitulemos lo que hasta ahora se ha tejido alrededor de esta situación. Primero, los rumores pequeños que parecían humo. Después, las filtraciones que llegaron con nombres reservados pero declaraciones firmes. Luego, la idea de una distancia emocional, no por falta de amor, sino por falta de tiempo, por esos relojes que no se detienen y agendas que nunca calzan. Entretanto, la posibilidad, no confirmada, de terceros que solo añade tensión a un cuadro ya complejo. Finalmente, la decisión de tomar distancia. Un pacto para escucharse y rescatar lo esencial, sin cámaras, sin prisa, sin público. ¿Significa esto que no los veremos más juntos? Sería temerario afirmarlo. Hay fotos, memorias y una historia compartida que no desaparecen. A veces, una pausa salva. A veces, ayuda a entender cuándo insistir y cuándo soltar. Y, en ocasiones, abre caminos nuevos que no se habían considerado. Mientras tanto, Erkan sigue cumpliendo. Asal sigue construyendo, y ambos, de puertas adentro, intentan ordenar ese rompecabezas que cada pareja conoce de manera única. Las amistades cercanas, según se comenta, han optado por el respeto y el silencio, conscientes de que aconsejar desde afuera es fácil, pero vivirlo por dentro es otra cosa. En redes, el pulso es intenso. Hay cuentas dedicadas a recopilar señales, seguidores que revisan me gusta, que comparan apariciones, que leen entre líneas una palabra o un gesto. También hay mensajes hermosos, de apoyo sincero, que desean claridad y calma. Si algo une a esta comunidad es el cariño por dos artistas que han dejado huella. Y aunque a veces el fervor se desborda, la mayoría parece comprender que no todo debe saberse al instante, que hay batallas que merecen pelearse sin público, y que el amor, cuando existe, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar. Llegados a este punto, solo queda esperar. Tal vez anuncien un regreso discreto y contundente, tal vez decidan caminar en direcciones distintas, tal vez se tomen un tiempo más largo del que imaginamos. Cualquiera sea el desenlace, no cabe duda de que sus trayectorias seguirán dando de qué hablar. Porque no se trata solo de una pareja querida, sino de dos profesionales que han trabajado duro para estar donde están. Y pase lo que pase, eso no se borra. Gracias por quedarse hasta aquí. Sabemos que esta clase de noticias pueden entristecer a más de uno, pero es importante informarse y, sobre todo, recordar que detrás del brillo hay humanidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta pausa será el respiro que necesitaban para reencontrarse? ¿Piensan que el tiempo los llevará a tomar caminos separados? Los leemos con atención. Este espacio existe por ustedes y para ustedes.
Si este video les gustó y quieren seguir recibiendo contenido así, no olviden darle like, compartirlo con amigos que amen el universo de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a Escándalos de Series Turcas y activar las notificaciones. Aquí estaremos, atentos a cada señal, listos para contarles la verdad, apenas la verdad, y todo lo que el corazón del espectáculo no puede ocultar por mucho tiempo. Hasta la próxima, con la promesa de volver apenas tengamos más certezas sobre Erkan Merik y Asal Suba. Mientras tanto, que reine la prudencia, que no falte el respeto, y que cada quien pueda transitar su proceso con la dignidad que merece. Nosotros seguiremos aquí, observando, escuchando y contándoles la historia con el cuidado que un tema así exige.